Totalmente prohibida. O sea, hay que entender que no es una sola vida. Hay dos vidas en el cuerpo de una madre gestante. Hay dos vidas desde el momento de la concepción. Pero denle derechos, los derechos. Yo creo en los derechos humanos. Si tú das nuevos derechos, alguien va a tener que pagar por esos derechos. Sí, porque en el cartel dice toda persona con identidad femenina. ¿Qué quiere decir eso? Tengo razón. Puede entrar cualquier hombre que se siente mujer a un baño de mujeres donde hay niñas. Si mi sobrina entra al baño en el aeropuerto, yo me voy a parar en la puerta de ese baño y estoy dispuesto a irme preso, pero no voy a dejar que entre un hombre al baño si mi sobrina está dentro. Empoderamiento. El empoderamiento depende de un sistema que te tiene que empoderar. Cuando hay mujeres que son poderosas por naturaleza, entonces yo solamente le pido a Dios que me use como un instrumento, que Él ponga el querer como el hacer. Todo el mundo dice yo creo en Dios. Lo importante es creerle a Dios. ¿Y qué le vas a creer si no sabes qué dice? Entonces hay que buscar en su palabra qué es lo que Él dice, las promesas que tiene para uno. Amigos gays, tengo un montón. Y que los quiero, genuinamente los quiero. Pecamos diferente. He visto a muchísimos famosos que no pueden dormir. Muchísimos que no pueden dormir, que viven con pastillas ansiosas. Están muy estresados porque no pueden lidiar con sus miedos, con sus temores, con sus angustias, con sus penas. Y ahí estoy seguro, pues ya sabes que con lo que acabo de decir van a salir un montón de personas a atacarme. Pero Saludos. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día, en esta semana. Gracias por estar acá. Realmente que me siento muy feliz de poder estar en un tiempo más. No sé cuánto tiempo habrá pasado de la última entrevista de que estoy publicando esto, pero me alegro que ustedes puedan estar acá. Tenemos a un súper invitado el día de hoy. Hoy en Restaurados tenemos a un invitado que ha sabido ganarse el respeto tanto dentro de la cocina como fuera de ella. Es un chef, empresario y ha dejado una huella en la gastronomía peruana. Lo vimos como jurado en el programa El Gran Chef Famosos, donde su disciplina y carácter serio marcaron la diferencia. Pero más allá de la cocina, es una persona con valores sólidos, una fe inquebrantable y una postura conservadora que ha defendido sin miedo, incluso cuando eso ha significado ir en contra de la corriente. Hoy vamos a conocer su historia, su testimonio y todo lo que hay detrás de su pasión en la cocina y su vida de fe. Con ustedes en Restaurados tenemos el orgullo y la felicidad de poder tener con nosotros a Giacomo Bocchio. ¿Qué tal, Giacomo? ¿Cómo Hola, estás? muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Es la primera vez que estoy convencido de que me va a entrevistar un hombre cristiano. A veces de repente ha sucedido sin haberme enterado, Sí. pero esta es la primera vez que sé que estoy viniendo a un podcast a hablar de mi Padre del Cielo, de mi Dios Todopoderoso. Y me gustaría empezar con una pequeña oración, ¿te parece? Sí, dale, vamos. Muy bien. Gracias, Señor, por este momento que nos das, Padre. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás. Te pedimos que pongas un centinela en nuestras bocas para no decir nada que te ofenda, no decir nada que no esté a la altura de esta entrevista, de las circunstancias y tuyas, Señor. Y también hazte cargo de lo que vamos a decir, que este sea un programa de bendición para las personas en sus casas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Giacomo, estoy muy feliz de poder estar acá. Estoy muy nervioso, la verdad. ¿Sí? Por todo lo que por todo lo que significa esto para mí. Realmente que haya aceptado fue Gracias. algo alucinante, porque todo fue a consecuencia de un clip de lo que dijiste en El Gran Chef. Sí. Y ahí me comenzaste a seguir y ahí hablé con tu hermana y con Patricia y ahí Dios lo permitió estar acá. Gloria a Dios. Pero justamente como te decía detrás de cámaras, me gustaría poder hacer esta entrevista para conocer otra faceta tuya que en otros podcasts lo mencionas ahí o no es no entras mucho ahí.
Y yo sé que has hablado en otros podcasts de tu amor por la cocina, sobre la cacería, pero en esto me gustaría poder centrarme acá porque yo sé que vas a hablar más allá, sí, vas a hablar más sobre esto, pero en esta faceta, como el nombre lo dice, restaurado, que por cierto, me dijiste un dato que no sabía sobre la palabra restaurado, restauración, no sé si lo puede decir a Claro. la cámara. La palabra restauración, la palabra restaurante viene de la palabra restauración, porque un chef francés que ya no tenía el trabajo en las cortes, porque hubo la Revolución Francesa los grandes cocineros eran cocineros de las cortes. Cuando ya no existían las cortes, no existía el concepto de restaurante, existía el concepto de fonda, donde tú ibas y comías el plato del día. Pero este señor Taillevent puso en la puerta de su casa un letrero para servir comida bajo el concepto de menú, de que tú puedas escoger, ¿no? Eso fue algo que no existía hasta ese entonces. Y en ese letrero decía, vengan aquí todos los de estómagos fatigados para restaurar sus energías. Entonces, restaurante viene de restaurar energías, ¿no? Este es el negocio de los restaurantes es el negocio de la restauración. Wow, así que ya saben, restaurados tiene que ver con comida, sin querer queriendo, como se dice. Bueno, hablemos ya de tu antigua, por decirlo así, faceta en la televisión. ¿Cómo fue entrar al mundo de la televisión? Nos comentaste algo poco, que fue una oración o todo esto, pero Sí, cuéntanos. bueno, yo tengo un canal de YouTube, estamos Ujú. a punto de llegar ya al 1.000.000 de suscriptores. Suscríbanse si no están Sí, por suscritos. favor, suscríbanse. En mi canal de YouTube lo que me interesa es enseñar conceptos culinarios, más que dar recetas, porque considero que el universo de las recetas es un universo gigante que está en constante expansión. Y a mí me interesa mostrar conceptos sólidos culinarios para que puedas cocinar de manera intuitiva y puedas tú interpretar una receta, desarrollar una receta o hacer lo que tú quieras con la cocina. Entonces, lo que más me importa es mostrar esos conceptos sólidos. Y en ese camino ya teníamos un canal exitoso, creo que más de 300.000 estábamos seguidores en ese momento, y por el canal de YouTube es que me buscan para ser jurado del Gran Chef, ¿no? Fui a hacer los castings, estaba un poco nervioso, para serte sincero, y empecé a orar, y ahí en oración le dije a Dios, mira Señor, si tú quieres que yo esté en la televisión, que sé que es un mundo difícil, porque tengo varios amigos en televisión desde antes, sé que es un mundo difícil, un mundo en el que poca gente te reconoce como un Dios todopoderoso, yo me comprometo a no tener vergüenza del evangelio, porque es poder de salvación de Dios, ¿no? Entonces, y eso es lo que he hecho. Entonces, me comprometí con eso con Dios y yo me siento orgullosísimo de ser cristiano. No me considero alguien perfecto, tengo un montón de fallas. Entiendo que la santidad, la búsqueda de la santidad es lo que todo cristiano debe hacer, que es ir mejorando día a día de la mano de Dios, leyendo su palabra y tratando de cumplir su voluntad. Y disfrutar de su gracia, ¿no? Que eso es algo que he aprendido en la última etapa de mi vida. Yo conozco de Dios desde los 12 años, pero no sabía qué era vivir bajo su gracia. Y eso es algo que he aprendido en el último tiempo que me ha cambiado la vida. Wow. Al inicio se te mostró, o bueno, vimos un Giacomo muy serio, así para las personas, pero nos contaste que eso era lo que querías transmitir detrás de cámaras, cómo es la disciplina de un chef. Cuéntanos. Y no al inicio, ¿no? Creo que siempre. Yo he procurado no modificar mi estilo. Ya el programa lo vi que estaba lleno de personas humoristas y que saben llenar esos vacíos con entretenimiento que no tiene que ver necesariamente con cocina, sino con sus formas, la forma como ellos se muestran. Y hay de eso un montón. A mí me contrataron como jurado de cocina, entonces yo soy un chef profesional que me he formado de esa manera y que me siento orgulloso de mi oficio. Y considero que el Perú ha recibido muchos malos ejemplos, bueno, no sé si muchos, pero han habido varios malos ejemplos públicos de lo que es ser un chef profesional, ¿no? Gente disfrazada de cocinero, con chapitas acá que nadie sabe qué ha ganado, qué significa, y que ven la cocina como si fuese un juego. Y la cocina es un oficio duro, no es un oficio para payasitos, es un oficio para gente fuerte, disciplinada. Como dice la palabra, no, esfuérzate y sé valiente. La cocina tiene mucho de eso, porque te tienes que esforzar mucho para mejorar en tus habilidades, para cada día ser mejor, ser más eficiente y ser más efectivo a la hora de trabajar. Y al mismo tiempo tienes que ser valiente porque la cocina es un espacio de un trabajo difícil donde hay mucha presión, hay fuegos, hay filos, hay pesos, hay egos y es un trabajo de obrero, es un trabajo de gente
fuerte y valiente. Entonces, yo he querido mostrar un poco eso, he querido mostrar un poco el respeto por mi oficio. Al margen de todos los juegos que están habiendo, yo sigo respetando mi oficio. Además, alguien por ahí me dijo que si no bailaba en televisión, no podía hacer televisión, y me niego a aceptar esa premisa. Me encanta bailar con mi esposa ahora, y bailo desde hace muchos años, sobre todo salsa, me gusta mucho, pero a mí no me han contratado para bailar, a mí me han contratado para ser jurado de un programa de cocina. Y también preguntándote más de lo difícil que es, ¿qué tan cierto es como se ve en los programas de Estados Unidos? Por ejemplo, el chef Gordon Ramsay, cuando se molesta, cuando grita, ¿qué tan ciertos son esos gritos, esos... Eso es así, ¿no? O sea, las cocinas son espacios donde hay mucho estrés, y los cocineros tenemos una vaina en la cabeza que es: lo que pasa en el servicio se queda en el servicio, ¿no? Ese es el cocinero old school. Yo creo que soy parte de la vieja escuela de la cocina. Ha cambiado un poco con los últimos años, pero lo que pasa en el servicio se queda en el servicio. Yo he ido, a lo largo de mi vida profesional, he trabajado en un montón de cocinas en un montón de partes del mundo, y en todas he encontrado cierto nivel de agresividad, de violencia inclusive, ¿no? No lo justifico, no lo celebro para nada, pero es parte de ese oficio. No hay cocineros esperando en una banca de suplentes por si uno se corta, uno se quema, o si no viene a trabajar, o si se metió una bomba el día anterior. Eso es el día a día del cocinero. ¿Qué de cada cocinero si no es la noche? Entonces hay mucha vida nocturna en el mundo de las cocinas, hay mucha deserción laboral, hay mucha rotación en las cocinas. Y no le puedes explicar al cliente: ay, lamentablemente hoy no vino el que se hacía los ceviches, ¿no? O sea, tienes que ver cómo sales adelante. Tienes que aprender a filtrar, o sea, de escuchar todos los gritos, todo, a escuchar lo que tienes que Así es. hacer. Y entender que esos momentos de intensidad, tal vez que viene de la parte de un chef, que de repente ni siquiera es cristiano, ¿no? Evidentemente, se lo están escuchando, hablándole a los cristianos, ¿no? A los cocineros cristianos, que de pronto otro chef te grita o te llama la atención, entenderlo como si fuese un sargento del ejército y tú estás en tu servicio militar. Y a ti lo que te importa es el conocimiento. Eso es lo único que te tiene que importar como cocinero. Llenarte de conocimiento, porque el conocimiento es una maleta que no pesa. Y mientras más conocimientos tengas, más capacidad tienes para solucionar problemas. Y eso te hace ser alguien eficiente y efectivo, alguien contratable, alguien atractivo para ser contratado, para poder trabajar con esa persona. La Biblia también nos dice de estar sujetos, la importancia, o sea, nos dice que debemos estar sujetos y orar por los presidentes, reyes. Amén. Y justamente la cocina, por lo que veo y por lo que sé, es alguien que nos ayuda a poder estar sujetos. Porque hay mucho que tal vez no sé, conociendo historias tú, sepas personas que no han aprendido a estar sujetos o les es difícil. Es que es así, ¿no? O sea, por eso yo siempre recomiendo que si tú quieres estudiar, hay muchos chicos, se puso de moda la cocina, ¿no? Y muchos chicos que quieren estudiar cocina. Mi consejo número uno es: intérnate de un restaurante por lo menos 2 meses. Fíjate antes de empezar a estudiar, para que no pierdas el tiempo. En primer lugar, fíjate si vas a estar dispuesto a recibir órdenes, porque no todo el mundo está dispuesto a recibir órdenes. Una cosa es que te pida un por favor, y otra cosa es que te dé una orden. Y cuando un chef habla, o sea, si el chef te dice salta, tú debes decir: ¿qué tan alto, chef? Ya después le preguntarás: ¿por qué me estás pidiendo que salte? Así es una cocina. ¿Estás dispuesto a eso? Si estás dispuesto a eso, bienvenido a este mundo, porque tú tienes que aprender a recibir órdenes para que eventualmente las sepas dar. Bueno, regresando un poco a la televisión, vemos ahí una pequeña transición tuya al final con Diana Sánchez, o sea, un poco como que se fue ese lado serio, así por decirlo así, aunque siempre ha estado, pero digamos que se pudo ver algo más, una interacción más diferente. Yo mantuve la línea, ¿no? Lo que me encantó de Diana, te mando un gran abrazo, Dianita. Yo le he hablado de Dios a Diana también. Y le he hablado de que el temor no es de Dios. Hemos tenido unas conversaciones muy bonitas detrás de cámaras. Se volvió amiga de Brenda también. Fue algo lindo ese programa en el que estuvo Brenda y Diana. Lo crees. Qué locura fue ese programa, ¿no? Nos reímos muchísimo. Pero algo que yo valoro mucho de Diana es que Diana estaba trabajando, Diana está jugando, está dando contenido, está entregando contenido, jugando conmigo. No me lo preguntó, pero me midió
y se dio cuenta de que yo no me hacía problemas, pero ella estaba dispuesta a recibir la respuesta, ¿no? O sea, yo le preguntaba, ¿y qué dice tu esposo de esto, no? Sí, sí, Entonces, sí. ella supo manejar eso de una manera en la que no me hacía que yo no me sienta incómodo, porque yo jugaba el juego de, oye, ¿y tu esposo qué dice de esta situación, no? Y también jugaba el juego de decir, yo tengo una novia. Fue divertido, yo me divertí, ¿no? Cada uno hizo un papel y nos divertimos. Y fue más divertido todavía cuando llegó Brenda y ese programa, nunca me lo voy a olvidar, no es inolvidable ese día. Sí, eso fue muy, muy, muy épico, Sí, justamente para la final todavía, sí. para cerrarlo. ¿Cómo describirías esa transición de convertirte en un chef oculto, digamos, para las redes a ser ya una figura pública? Es la pérdida del anonimato, ¿no? Ujú, Yo hace muchos años me sentía conocido en el mundo de alimentos y bebidas, entendía que la gente que trabaja en ese mundo sabía quién era, había tenido un par de programitas en canales de cable, de cocina, nunca había pensado que, que ese podía ser una forma de ganarme la vida literalmente, ¿no? A través de comunicar ujú. audiovisualmente mis conocimientos culinarios. Siempre pensé que si no tenía restaurante no tenía voz, pero el canal de YouTube ha hecho que me dé cuenta que con el canal de YouTube tengo una voz mucho más potente todavía y que llega más lejos y que impacta a más personas. Y le pido a Dios que me use, ¿no? Que me use como una herramienta para poder mostrar pasión por tu trabajo, compromiso. Esa es una palabra que me parece muy importante. Compromiso con tu oficio, compromiso con tu trabajo, compromiso con tu mujer, compromiso con tus relaciones como hijo, como padre, como hermano, como trabajador, como jefe, como líder. Esa palabra compromiso para mí es muy importante y yo procuro mostrar mi compromiso con el comunicar conocimiento, ¿no? Y eso está funcionando y es genuino. Y le doy gracias a Dios por darme esa plataforma para poder hacerlo, ¿no? N- fue su decisión, en sus tiempos, todo fluyó de una manera increíble para que se dé. ¿Los participantes del Gran Chef fueron tus alumnos más difíciles que te tocó enseñar? No, he tenido alumnos. Algunos han sido bien complicados, pero en mi vida me han tocado más difíciles. Sí. No, sí, porque se puede ver ahí un poco de, o sea, no se puede en cámaras, pero se puede ver un poco de lo que habrás pensado, por ejemplo, de Matilde, de, Uy, de Matilde. Fiorella, ahí cuando quiso meter ahí, Ahí medio que me molesté un poquito en esa oportunidad sí, porque le llamas, ya le había dicho en varias oportunidades, inclusive fuera de cámaras, que tenga mucho cuidado porque hay gente alrededor de ella ujú, y no es tan importante ganar. O sea, no es tan importante ganar. No te pongas tan loquita por ganar, ¿no? Y hubo un momento en que casi quema a los camarógrafos, salpicó el con el aceite. cuy, creo. Sí. Ujú. Y los camarógrafos, si están mis amigos de Latina, los camarógrafos latinos, si están viendo esto, saben que les tengo un feeling especial. Son obreros como yo. Y es muy bonito de ver el trabajo de los camarógrafos de Latina, ¿no? Hay dos camarógrafos, hay un montón de camarógrafos y gente mayor, pero hay dos señores que son Carlitos Bravo y Manuel Rodríguez, el famoso Guachano, que es bonito verlos en el set del Gran Chef, que es grandazo, como Ujú. dos personas con un peso especial, con un liderazgo especial, enseñándole a los nuevos valores, ¿no? Porque eso es lo lindo de ver cómo ellos son los que dirigen su cámara y a mí me gusta aprender, así que pregunto cosas, pero detrás tienen a un chibolo, a un chiquillo, a una chiquilla que los está siguiendo con los cables y que cada cierto tiempo le sueltan la cámara y es bonito ver eso porque así son las cocinas. Entonces han sido casi 2 años en el chef en los que no veía a mis pares cocineros y el mundo de las cocinas, pero veía cómo el oficio avanza en otros caminos también, Ujú. ¿no? Y podía hacer una comparación con el mío y ya, pues que me quemen a mis camarógrafos, imposible. No, sí, se puede ver eso. Bueno, ya como entrando ya a la parte de lo que queríamos hablar, A por qué ver, te invité acá, la parte de tu testimonio. Siempre tú has mostrado no tener miedo a la parte espiritual, o sea, al momento de comunicar, no importa dónde estés, en qué al canal, juicio siempre dices, al público. juicio público, exacto. ¿Cómo han sido tu testimonio? O sea, ¿cómo eras de pequeño? ¿Cómo es que entraste a este mundo del cristianismo? Yo nací en una familia católica con valores, con principios, ¿no? Que siempre han procurado desde niño, antes del cristianismo evangélico, siempre la enseñanza de mi familia ha sido procurar ser buenas personas, hacer el bien, no ser malandros, no ser malas personas, pero en el camino uno va creciendo y lo que le llamabas bueno ahora le llamas malo y vas cambiando, ¿no? De adolescente
conocí la iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera. Tengo gratos recuerdos ahí, grandes amigos. Rodrigo Cortázar, el hijo del pastor de Javier Cortázar, es un querido amigo que está en mi matrimonio y yo he sido testigo del suyo, con el que hemos hecho travesura y media de chibolos, pero no conecté, como te decía al comienzo, no entendía lo que era la gracia de Dios. Entonces sí vivía como un adolescente además, ¿no? Complicado, sin terminar de entender por completo qué significaba ser cristiano. Pero, pero aprendí mucha palabra, ¿no? Y la palabra nunca... Te dio semillas. Dejó semilla. Sí, dejó semilla, por supuesto, esa etapa de mi vida, ¿no? Después, a los 17 años, empecé a trabajar en una cocina. A los 19 ya estaba empezando a viajar. A los 20 ya vivía afuera, en otro país. Y hay una frase célebre que es: ¿qué le queda al cocinero si no es la noche? ¿No? Trabajas de 9 de la mañana. Ha habido momentos en mi vida que trabajaba de 9 de la mañana a 1, 2 de la mañana, con un breakcito en la tarde a veces, ¿no? Y con 21 años. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas al mundo, ¿no? Y me alejé de Dios por muchos años. Y mi madre, que es una mujer de Dios así, a capa y espada, tremenda mujer de Dios, gracias mamita por tantas oraciones, a punta de oración, oración, oración. Luego mi papá se convierte al cristianismo también. Mi hermana siempre ha sido una mujer de Dios, que hoy es mi hermanager, le digo yo, mi manager. Han orado por mí tanto, más de 20 años orando por mí. Y en algún momento en la pandemia, yo sí estaba cerca a Jesús, ¿no? Porque mi relación es cercana, siempre había oraciones en mi casa, pero al final yo hacía lo que quería, ¿no? O sea, decidí vivir de una manera que no era la correcta. Y cuando empieza la pandemia, empiezo a conectar cada vez más. Tuve más tiempo para estar con él, para leer su palabra, para interiorizar. Con mi familia empezamos a hacer, cuando empezó la pandemia, fue mi idea orar una vez por semana. No miento, todos los días. Orábamos todos los días en la pandemia. Así fue. Y todos los días a 1 hora exacta, en un momento fue en la mañana, después fue en la tarde, se juntaba toda la familia por videollamada a orar. Wow. Y eso empezó a calar, a calar, a calar, a calar, y cada vez yo estaba más cerca. Y ya llegó un momento en que dije: ahora sí entiendo la gracia, ¿no? La gracia de Dios está ayudándome a que esas cosas que se me hacían tan difíciles de lograr, ahora a través de Él, por Él y para Él, puedo lograrlo, ¿no? Y así fue como me fue acercando. Lo más importante ha sido el compromiso, otra vez la palabra compromiso, de buscar su palabra, ¿no? O sea, no es... Todo el mundo dice: yo creo en Dios. Lo importante es creerle a Dios. ¿Y qué le vas a creer si no sabes qué dice? Entonces hay que buscar en su palabra qué es lo que Él dice, las promesas que tiene para uno, y así empecé a fortalecer mi fe, ¿no? No sé si he respondido tu pregunta. Totalmente. No es lo mismo escuchar a Dios a escuchar a Dios. Claro. Y bueno, cuéntanos actualmente cómo está tu relación con Él, porque dijiste que no vas actualmente a una iglesia, pero... Cuéntanos cómo es o por qué no vas. Mira, como te digo, todo esto empezó en la época de la pandemia, donde yo trabajaba un montón. Estaba enfocado en salir adelante. O sea, yo acababa de abrir un restaurante en noviembre del 2019, que fue o sea, todo fue bien, pero llegó la pandemia, que fue un tremendo problema, ¿no? Las inversiones son muy altas y me enfoqué en sacar adelante mi vida. Yo, como hombre, mi responsabilidad es proveer y proteger mi casa, y tenía que ver cómo hacía para proveer para mi casa. No estaba complicado para los que estábamos, para todo el mundo, pero para el rubro de alimentos y bebidas estaba extra complicado. Y me enfoqué mucho en eso, ¿no? En el camino... bueno, me estoy yendo por los ramos. Tú me has preguntado cómo está mi relación con Dios ahorita. Ahorita está increíble, ¿no? O sea, estoy feliz, me siento que es una relación de amor con mi Padre del cielo. Siento que puedo sentir genuinamente en mi corazón cómo soy hijo de un Dios grande y todopoderoso, ¿no? Que me aleja del miedo. Muchas veces el problema es el miedo, y el miedo no es de Dios. Entonces, el saber eso, el interiorizar eso, es cuando viene el miedo, buscarlo inmediatamente y sacar eso, ¿no? Los problemas que uno puede tener usualmente están en tu cabeza y tú los puedes sacar de ahí. Hay que pensar lo bueno, como dice la palabra. Entonces, mi relación hoy en día con Dios está buena, en un proceso de crecimiento, buscando conocerlo cada vez más. No me congrego en una iglesia como tal. Ahí quería llegar con el tema del tiempo,
porque después de la pandemia vino el Gran Chef, eso era un trabajo Agotador súper y todos los días. demandante de todos los días. Y yo tengo una comunidad que me Ujú. soporta, que me da un sostén, ¿no? Con mi madre, mi padre es un hombre de Dios también, mi hermana, como te decía, mi cuñado, Ujú. mis sobrinos, mis abuelos. Entonces, sí hay mis tíos también, algunos de mis tíos. Es una comunidad que me da un sostén fuerte, ¿no? Y recibo palabra de Rogerio, de Adri, que son unos amigos brasileños. Él es el que nos casó con Brenda, que pertenecen a los Navegantes, que es este grupo de gente cristiana que va viajando por el mundo y que su afán es servir, ¿no? Y ellos sirven al darnos palabra como una pareja cristiana, ¿no? Entonces, no tengo una iglesia como tal, ya llegaré, va a llegar el momento, Dios tiene sus tiempos y estoy tranquilo porque veo cómo Dios me bendice y me está bendiciendo grandemente. Y todos los días con mi esposa les oramos y pedimos que Dios nos siga bendiciendo para bendecir, que nos bendiga para bendecir. Y eso se está dando, gracias a Dios. Algo que aprendí entrevistando ahí a varias personas de diferentes denominaciones, iglesias, es que Dios sigue orando y Dios va a ver el lugar perfecto. Toda la iglesia tiene la misma misión, ir a predicar a todos lugares, pero la visión es muy diferente. No es lo mismo mi iglesia una iglesia de Miraflores. Yo ¿Tú a qué vivo por iglesia Ancón. vas? Por Ancón. Harto Y baile. hablar en lenguas, todo. Y, Nunca he hablado en lenguas, por ejemplo. pero tus padres, conocidos, No ¿sí o los he no? escuchado hablar en lenguas. Ah, Entiendo que es un ujú, don de Dios, por supuesto, sí. pero también entiendo que para hablar en lenguas debe haber un Un intérprete. bautismo, ajá, sí. O sea, que no se habla en lenguas por hablar. Sí, Que cuando hablas en lenguas, si es genuinamente estás para, hablando en lenguas, alguien debe interpretar. sí. Eso dice en Corintios, exacto. Pero sí, o sea, como te digo, yo, normal, si quieres puedes venir a mi iglesia, Con gusto. normal, ¿ah? Y el asunto es eso, de Dios va a ir moviéndote, o sea, no es lo mismo a la iglesia que Me van, ajá, encantaría ir, pero es una realidad que no podría ser en mi iglesia por la ujú. distancia, ¿no? Yo vivo en No, sí, Miraflores, no te o preocupes. sea, pero sí me encantaría ir para conocerla y ver, conocer a tu pastor, entender quiénes son tus líderes. Eso es algo que a mí me Ujú, gusta compartir, ¿no? Y me gusta hablar de Dios, me gusta compartir con gente de Dios. Y la gente que me conoce, o los que me han ido ujú, conociendo en el camino, inclusive los artistas que van al Gran Chef y tal, me escuchan hablar de Dios fuera de cámara. Esto es una conversación sí. cotidiana para mí. Wow. No, sí, a lo que iba era que Dios ya va a ir moviendo a las personas. Justo está ahí Philip. Ah, Eh, mira, pues que estamos en el estudio de Philip Chujoy. sí, por si acaso ahí pasó Philip Chujoy y justo ahí se iban a Sí, encontrar ahí. sí, cuando llegué me di cuenta, Ah, me dijiste, ¿no? Y vi todos sus juguetes, todo lo que tiene Philip de que es muy, tan gamer. ah, Y le mandé un videito, ¿no? Y sí, pues acaba de ah. pasar por ahí. Bueno, siguiendo con el tema ahora sí, Dios va a ir enseñándote qué lugar. No es lo Así mismo a la es. iglesia de la Victoria con la Molina, todos tienen la misma misión, pero la visión es muy diferente. Y Dios te va a ir adecuando con los pastores que van mejor a tu llamado. Con mi amigo también, Christopher, estamos en diferentes iglesias, pero sabemos que lo que Dios puso es para crecimiento individual. Lo que yo le estoy pidiendo a Dios Ujú, últimamente es que pongan en mi camino hombres de Dios que sean mis amigos. O sea, más hombres de Dios con los que yo pueda compartir, con los que pueda hacer frente también, ¿no? Y hacer una resistencia a tantas cosas feas que están pasando en el Perú y en el mundo, ¿no? Y cómo se están normalizando tantas cosas en las que los cristianos estamos totalmente en desacuerdo y tenemos que aceptarlo a veces por temor a que nos funen, por temor a la cancelación, ¿no? Entonces, como te contaba antes de empezar ujú. el programa, cuando empezó el Gran Chef, mi hermana me regaló un versículo que me acompaña y que es mi fortaleza cuando digo, ¿lo digo o no lo digo? ¿No? Porque también yo también tengo pasa por mi cabeza, ¿no? Uy, lo que voy a tener con lo que voy a tener que lidiar por lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, Comentarios, bloquear gente, porque tú me dices algo que no me gusta en mis redes sociales, yo te bloqueo, porque si me está diciendo lo que no me gusta ahorita, me lo vas a decir más adelante también. Entonces, mejor nos curamos en salud y te quito el acceso a mi casa, por así ujú, decirlo, en mis redes sociales. Ese versículo que me regaló mi hermana que me ayuda a tener valentía es Salmo 3:3. Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y ya terminé de entender que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, van a haber momentos, van a haber complicaciones, pero ese no es el final de la historia.
Ese no es el final de la historia. El final de la historia es glorificando a Dios siempre. Bueno, de parte mía, de parte de Restaurados, tienes acá un lugar también. Y está, mira, el lugar de acá es, como dice acá, Juventud Provida. Ujú. También ellos también están muy al pendiente de lo que haces, también una Cuenten voz conmigo diferente, porque Olga yo soy Izquierdo. totalmente pro vida. Ujú, Totalmente pro vida. O sea, hay que entender que hay dos vidas ahí. No es una sola vida. Ahí hay dos vidas en el cuerpo de una madre gestante. Hay dos vidas desde el momento de la concepción. Y si vivimos en una sociedad que hace que las madres maten a sus hijos, estamos empezando desde un punto de partida terrible. Entonces, sí estoy a favor de mostrarse, como lo dicen algunos políticos, ¿no? La ujú. batalla cultural también, de hacer frente con una batalla cultural. Lamentablemente hemos dejado avanzar demasiado, pero estamos viendo grandes cambios. Estamos viendo grandes cambios en el mundo últimamente. Ojalá que esos grandes cambios lleven a un orden, a un orden y a que la gente entienda que los hijos de Dios no podemos estar de acuerdo con la muerte. No podemos. Ni siquiera puedo estar de acuerdo con la muerte en penas capitales, ¿no? O sea, Ujú. ¿quién es uno para decir quién vive y quién muere? Creo que no tenemos esa capacidad. Wow. ¿Y cómo así te gustó o te nació poder interesarte más en el tema político, cultural? Porque si bien es cierto, algunos cristianos no se meten mucho así, pero ¿cómo de tu parte nació ese fuego? ¿O había familiares? Yo considero que siempre he sido Ujú, rebelde, ¿no? Mi familia me conoce y como te decía antes de la mm, entrevista, yo era la oveja negra de mi familia. Mi rebeldía en esa época era ir en contra de lo que me estaban diciendo mis padres, ¿no? O sea, buscar aprender, crecer, ver, como es cualquier adolescente. Pero siempre he tenido ese tema de rebeldía. Y hoy en día la rebeldía está en llamarle bueno a lo bueno y malo a lo malo. ujú. O sea, me han puesto fácil el escenario para ser rebelde, ¿no? Creo que eso es algo importante hoy día. Levantar tu voz de protesta sin temor, sabiendo que estás peleando la buena batalla, ¿no? Hay que pelear la buena batalla. Eso es lo importante. Y me nutro, o sea, ¿cómo me nace esto? Porque me nutro de música, me nutro de gente que escucho muchas prédicas, escucho a muchos hombres de Dios, algo y mucha música cristiana. Realmente, donde hay alabanza, no puede estar Satanás. Ujú. Yo me movilizo en el día a día, en el auto, escuchando mucho reggae cristiano, escucho mucho reggae, me gusta desde muy chico. Yalov, Radical Sí. People, Ya somos Elemento. amigos de los chicos de Yalov. Ujú. Estamos esperando que vengan a Perú para conocernos. Va. Casi vienen al matrimonio. Ah, Nos hemos casado poniendo su sí, música. justo eso te iba a decir, era florecer Florecer de Yalov. Ajá, Y yo puse mi padre, yo entré con mi mamá del brazo, sí. con mi padre de Yalov, que Ujú, me gusta muchísimo. Las letras de esos chicos, es un peruano casado con una chilena, sí. que, wow, son una herramienta de Dios tremenda, ¿no? Siempre se los digo, estamos esperando conocerlos. Hay un chileno que me gusta mucho que se llama Elemento, por Sí. ejemplo, ¿no? Ajá, Uf, qué tales letras, ¿no? sí. Yo quiero vivir para conocerte y quiero conocerte para anunciarte y quiero anunciarte Fuerte. hasta mi muerte, morir y que se olviden de mi nombre. Tremendo. Poesía. Poesía. Vi que en historias cuando fue el cumpleaños del Aje, creo también le saludaste. Sí, claro. ¿Qué te parece Me su lucha? parece un chico joven, 33, 34 años creo que Sí. tiene, que se ha formado, que se ha instruido. Oro por él, que Jesús toque su corazón aún más. Se nota que está siendo usado de una buena manera, pero creo que hay que orar Ujú, por él, ¿no? Y para que lo sí. mantenga protegido, cuidado. Hay mucha maldad en el mundo. Me parece que el AGE está haciendo la batalla cultural como tal. Me compré su libro, La Batalla Cultural. Ujú. Me parece un librazo, se lo recomiendo a todos. Generación Idiota, otro librazo buenazo también. Y ahora ha sacado el último, que es Globalismo, Sí. que es una realidad. Pues no estamos viviendo en un mundo que quiere delimitar, que no quiere que hayan fronteras. Y o sea, tantas cosas ilógicas, ¿no? Es evidente que son necesarias las fronteras, porque las culturas de los pueblos son diferentes y debemos protegerlas y celebrarlas, sobre todo si no afectan a nadie, ¿no? Entonces, abrir fronteras a las locas no va a traer un beneficio. Yo estoy a favor de la migración, pero de una migración responsable y legal. ¿Qué te parece ahora Donald Trump, Milley, los nuevos de derecha que están...
Oro por ellos, porque Dios toque sus corazones, porque hagan las cosas bien. Ujú. Algunas cosas me parecen muy bien y algunas cosas no tanto, en algunos casos. Son hombres, Sí. pues, ¿no? Son hombres, ¿no? Son humanos, van a fallar. Como- Pero sí creo que se están haciendo algunas cosas con las que sí estoy totalmente de acuerdo. Me da gusto que Milei esté en el poder en Ujú. Argentina. Esto me encanta, ¿no? Creo que Argentina llegó muy lejos con el tema de los pañuelos verdes y Sí, todo lo que ha pasado, ¿no? sí. Se puede ver ahí el cambio ahí Y ahí estoy grandemente. seguro, pues ya Ujú, sabes que con lo que acabo de decir ujú. van a salir un montón de personas a atacarme, pero Saludos. saludos. No, sí, imagínate, si a ti te atacan, ya te han tildado de Sí. homofóbico, de varias cosas más, varios títulos supuestamente, Transfóbico, transfóbico. racista. Y la gente que me conoce en Ah, verdad, que me conocen de verdad, saben que eso es falso. Mi equipo de trabajo es un 90% mujeres, me dicen machista también, ¿no? ujú. Es un 90% mujeres, mujeres capaces, mujeres poderosas. Para llegar a ti y comunicarme tuve que ahí pasar por dos ¿Ya mujeres. ves? Por Patricia, que ve mi agenda, y por mi hermana, por Sí. Francesca. Mi productora es mi esposa, Brenda. Ujú. Mi jefa de cocina, Selene. La administradora de la casa, Roxana. Ahí está Víctor en la cocina también. Está Diego en edición. Es parte de mi equipo de contenido audiovisual y de Casa Manifiesto. Pero básicamente son mujeres. Y amigos gays tengo un montón, un montón. Y que los quiero, genuinamente los quiero. Pecamos diferente, ¿no? Y oro por Ujú. ellos y pecamos diferente. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén, amén. Y es siempre ser luz ahí. Justo lo que yo siempre digo es fácil predicar a un mendigo, a alguien de la calle, es fácil, pero ¿quién predica a los que están en la televisión, quienes están arriba, los que están en los más altos niveles así del mundo? Es Mm, ahí donde debe haber líderes que se levanten para poder ir hacia ellos. Porque sí, son personas que igual sufren, que por igual tienen supuesto. depresión. Olinda Castañeda dijo que algunos se drogaban, que tenían depresión, ansiedad, no podían dormir. He visto a muchísimos famosos que no pueden dormir. Muchísimos, muchísimos que no pueden dormir, que viven con pastillas ansiolíticas, que andan medicados por temas, ¿no? Ujú, De acá, o sea, porque están muy estresados, porque no pueden lidiar con sus miedos, con sus temores, con sus angustias, con sus penas. Y para eso está Cristo, pues, o sea, me ha pasado en mi vida, lo veo en mi familia. Cristo es la solución. Es un Dios todopoderoso, grande y todopoderoso. El miedo no es de Dios. Eh, ah, sí. y Dios es un caballero que si lo buscas, lo encuentras, pero lo tienes que buscar de corazón y con humildad, con el corazón humilde. Cuando uno lo busca con el corazón humilde, no altivo, sino humillado, sabiendo que él es el que te puede sacar de cualquier hueco, de cualquier sitio feo en el que uno está metido. No hay sitio feo del que no pueda sacarte Dios. Y cuando uno lo busca así, con esa convicción y agradecido como si ya lo hubieras recibido, porque esa es la fe, Dios va a cumplir, va a estar ahí. No hay forma de que te falle. El perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Habías dicho que habías predicado, habías compartido la palabra. ¿Tú ves a alguien en la televisión así, sin nombres, o sea, próximo a convertirse o que quiere dar ese paso o muy difícil lo es? No, no lo sé. Como conversábamos antes, también Ah, uno a veces es el que siembra, otro riega y otro cosecha, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo solamente le pido a Dios que me use como un instrumento, que me mantenga separado del pecado, que me mantenga en un crecimiento en mi búsqueda de la santidad, que me dé ganas, que él ponga el querer como el hacer, ¿no? En mi vida en general. Que ponga el querer buscarlo todas las mañanas, porque no es fácil. O Ujú. sea, mira qué bonito hablamos de Dios y con cuánta pasión y con cuánta convicción. Y de pronto llega la mañana y dices, ay, mejor me quedo echado en mi cama en vez de pararme a leer la palabra, O ¿no? tenemos que hacer varias O cosas, se tenemos nos que hacer hace varias tarde. cosas, o se hace tarde y no te organizas para tener ese tiempo Ujú. especial de comunión con tu Padre del cielo que tanto te ha dado. Y con todo lo que estoy diciendo, igual me cuesta, con todo lo que estoy hablando de Dios y con todo lo que entiendo, con tantas bendiciones que ha dado en mi vida, cómo me ha cambiado la vida, cómo me ha bendecido tanto a mí, a mi familia, a mi entorno, y aún así me cuesta. Entonces, por eso todos los días yo le pido al Señor que ponga el querer como el hacer, para que lo busque y esté en un proceso de santidad, ¿no? Que a veces entendemos la santidad como la beatificación y el santo que hace milagros, ¿no? La santidad es alejarse del pecado y buscar ser cada día mejor
y no contristar al Espíritu Santo. Buscar ser cada día mejor para estar en comunión con el Señor. Volviendo al tema del testimonio de fe, de una manera que recuerdes que Dios te haya hablado a través de la cocina, no sé, cocinando, preparando, porque Dios habla siempre, todos los días, Sí. pero... La cocina me ha mostrado disciplina, me ha enseñado la disciplina, el compromiso. He conectado con eso. Ujú, El tema del respeto por la vida también está en la cocina, ¿no? Porque la gente ha desnaturalizado muchas veces las proteínas y piensan que que un pedazo de carne viene en un contenedor de Tecnopor con un plástico encima, pero dejan de pensar que esa carne antes estaba diciendo mu, oin, pío, lo que sí. sea, ¿no? Entonces hay que tener respeto por la vida del animal y la mejor manera de respetar la vida del animal es utilizarlo todo. Si ese animalito murió por nosotros para que lo comamos, lo respetamos usándolo todo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en este mundo en el que todo el mundo se ofende y se siente mal, y este mundo donde hay mucho animalista, yo amo los animales, tengo gatos, me encantan los perros, me encantan los gatos, y eso no hace que no sea soy cazador también, pero con respeto. Me parece importante ser consecuente. Si vas a criticar al cazador, entonces Ujú, no comas animales, ¿no? ujú. Pero tampoco estoy diciendo sé vegano. ¿Ah? La Biblia dice que nos enseñoreemos de la creación, que nos enseñoreemos de las aves del cielo, de los animales del campo, ¿no? De los peces del mar. Pero enseñorearse no es maltratarlos ni abusar de ese producto, sino hacerlo de una manera consciente, preparada y respetuosa con la vida de esos animalitos que se convierten en nuestro alimento. Entonces, ahí también he podido ver el valor de la vida a través de la cocina, ¿no? Y el respeto por la misma. También tiene que ver mucho con la batalla cultural, el tema del veganismo y todo eso, porque siempre se ve así, no sé, ¿has visto esos videos donde ponen unas flores ahí en los mercados? No he visto. Ay, te voy a enseñar un video ahí después, pero o sea, siempre hacen como que ya muy al extremo, se van al veganismo. Ayer vi un Ujú, video de ujú, un vegano que hacía una morcilla de arroz. O sea, la morcilla ujú, puede tener arroz adentro, pero hacía sí. morcilla con su sangre. O sea, Ok. él mismo se retiraba sangre y con su propia sangre hacía la morcilla. Era un chico que que era hijo de carniceros, que tenían una carnicería, entonces había aprendido el oficio de carnicero y lo estaba haciendo con su propia sangre. Me parece ridículo. Sin palabras. Eh, Es como, perdona que te corte, pero en dilo, algún momento en la alta cocina francesa, en la antigüedad, se ujú, comían lenguas de ruiseñores. ujú, Ya que el ruiseñor canta tan bonito, entonces comámonos su lengua. Ya, eso me parece ridículo. Me parece, o sea, sí, eso es una abominación, eso no es gastronomía. ujú, Ya, así pienso, lo mismo pienso de esa morcilla vegana, decía él, ¿no? Porque no estaba sí. utilizando ningún animal externo, estaba usando su propia sangre. Wow. ¿Cómo llega todo eso? ¿Cómo Qué llega a un locura, punto? ¿no? Sí. Qué locura. Y se busca normalizar. Y esa frase, normalicemos, normalicemos. Uy, esa Ujú, frase de normalicemos nos ha llevado a muchos problemas. sí. Eh, se puede ver ahí, o sea, justamente a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, y estamos normalizando aquello que era algo que, o sea, le están diciendo que como antes lo hacían, ahora hay que normalizarlo. Sí. Y se puede ver eso y decirlo esto es totalmente un peligro. Pero bueno, ahora... La parte difícil es decir todas estas cosas Ujú, sin dejar de mostrar el amor de Dios. sí. Porque eso es lo más importante, ¿no? Y eso a todos nos gana, porque también están nuestras propias pasiones, ¿no? Y algo que me parece ridículo, como si me parece tan ridículo lo que estás haciendo, ¿cómo te transmito el amor de Dios en medio de lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Y ese es el tema en el que uno tiene que ir, o sea, porque al final del día Dios nos ha llamado para eso, Ujú. para tratar de mostrar su amor en todo momento. Es difícil, es súper difícil. Nadie dijo que ser cristiano era fácil. Por eso, otra vez la palabra, compromiso. ¿Tú cuál, bueno, ahora pasando ya al tema de la gastronomía, ¿cuál consideras tú que, cuáles son los mitos de la cocina que podías desmentir? Uf, hay un montón, ¿no? O sea, a ver. Por ejemplo, mucha gente piensa que una fritura profunda, que Ujú, sumergir una pieza de carne o papas o lo que sea en abundante aceite, sumergirlo por completo en abundante aceite caliente, absorbe más grasa que un poquito de aceite en una sartén. No. O sea, si tú haces una friturita en una sartén,
pones aceite, un velito de aceite y pones Ujú. unas papas fritas con un poquitito de aceite, las papas se van a llevar todo el aceite por Ah, ya. ósmosis, ¿no? En cambio, si está saturado el medio de grasa, las papas solamente se van a cocinar, no se van a llevar la grasa. Entonces, una fritura profunda hace que el producto sea menos grasoso que una fritura plana, por decirte una, ¿no? Y así hay varias. Por ejemplo, yo siempre hablo de algo importantísimo, un concepto fundamental a la hora de cocinar, es entender lo que es concentración, expansión y mixto. Concentración es cocinar desde caliente. Entonces, si el medio líquido, grasoso o aire caliente, en el caso de un horno, o agua caliente, eso concentra los sabores dentro del producto. Si tú empiezas desde frío, expandes el sabor hacia el medio, no sea hacia el medio líquido o grasoso. Y mixto es cuando haces las dos cosas, como por ejemplo en un osobuco. Primero sellas, concentración, y después una cocción a fuego bajo con un mojamiento, expandes el sabor de esa carne se va a ir a la salsa y tienes las dos cosas, concentración y expansión, ¿no? Entonces, cuando tú haces un fondo o una sopa de pollo, por decirte algo tan básico, las abuelitas han enseñado a que cuando haces la sopa de pollo pones el pollo desde el agua hirviendo, que eso es concentración, para que no salga espuma, pero estás perdiendo la oportunidad de ganar sabor. Entonces, conviene empezar desde frío, hacer un fondo, un caldo, empezar desde frío para que esos huesos expandan el sabor al medio líquido, espumes, con espumadera levantas esa espuma eventualmente antes de servir la sopa y luego en ese caldo, ya en caliente, sumerges el pollo que vas a comer. ¿Sí me dejo entender? Entonces hay expansión y hay concentración. Wow. Hay bastantes cosas, en serio. Yo te cuento algo, o no te conté hasta ahora, pero yo de pequeño quería ser chef. O sea, Sí. sé cocinar algunas cosas. Por ejemplo, en ese entonces yo me acuerdo que había un librito de Gastón Acurio. La técnica que más recuerdo era que no... siempre existe eso de en lomo saltado no poner las papas juntas, pero al final me di cuenta que era hacerlo separado, no juntarlos, Ajá. para que la papa Se mantenga crocante. Ajá, se mantenga crocante. Son gustos, ¿no? Porque hay Ah, gente que le encanta la papa salseada, ¿no? La ajá. papa, o sea, a mí particularmente, si es un lomo saltado de casa, Ujú. que no es un lomo saltado, más es un guiso, porque muchas veces en las casas los fuegos que tenemos no te dan el fuego de un wok como para hacer Sí, un sí, lomo sí. saltado, y termina siendo más un estofadito con sabor al lomo saltado. Ahí a mí me gustan las papas entreveradas en el medio. Mm. Pero si es un lomo saltado tipo de restaurante hecho con un fuego de alta presión, sí me gustan. Papas fritas a un costadito, crocantes y cremosas por dentro, y lomo saltado súper jugoso, el arrocito, y mi bocado perfecto del lomo saltado realmente es el arroz mojado con el jugo, ¿no? Wow. Ya me dio hambre ya. Sí, también. ¿Cuál consideras, o sea, qué secretos tú darías a las personas que quieren mejorar su juego culinario? Bueno, bueno, vean mi programa, vean mi canal. Que entiendan eso, que más importante que aprender recetas, Ujú. las recetas son tan botadas y siguen habiendo cada vez más. Más importante de eso es aprender conceptos culinarios sólidos que te ayuden a cocinar de manera intuitiva. Ese es el fin, ¿no? Y todo el mundo puede aprender a cocinar. Lo importante es querer aprender a cocinar. No todo el mundo quiere saber cocinar, ¿no? Pero cocinar es una herramienta muy bonita para dar cariño, para hacerte querer, para dar cariño, para mostrar que te importa alguien, porque para cocinar hay que invertir tiempo. Y hoy en día a todos nos falta tiempo. Entonces, Sí. invertir tiempo en una persona y que encima tenga de placer a través de la cocina. Para cocinar, en primer lugar, hay que tener ganas de querer dar placer. Es importantísimo las ganas de querer dar algo que te va a hacer disfrutar, ¿no es cierto? Ujú. Y hay cosas alrededor como el cariño y tal, pero lo más importante es que esa persona disfrute. ¿Por qué consideras que Perú tiene la mejor gastronomía? Yo no he dicho eso. Bueno, pero, o sea, desde tu punto de vista, ¿por qué Creo crees que que las tiene una personas... gastronomía maravillosa, hermosa, pero yo no puedo decir que ningún país tiene la Ujú. mejor gastronomía. La mejor para mí podría ser, ¿no? O sea, eso ahí es muy Sí. personal, muy subjetivo. Tiene una gastronomía alucinante. En primer lugar, porque tiene una cultura ancestral.
todo país que tiene culturas ancestrales tiene buena gastronomía. Es una norma, porque es como la pirámide de Maslow, ¿no? Lo primero que tienes que solucionar son tus necesidades fisiológicas y así y luego poco a poco vas subiendo hasta las necesidades más en la realización personal, ¿no es cierto? Entonces, la gastronomía es así. Si hay una sociedad ancestral detrás, la cultura, el conocimiento ha ido avanzando a tal punto que lo mismo que decía antes, la búsqueda del placer. Tiene que haber habido una parte de toda esta, de esta cultura ancestral que estaba enfocada en dar placer a las autoridades, a los dirigentes, porque la cocina es felicidad. O sea, la comida, un restaurante o un espacio que cocina, una cocina que cocina para otras personas, no está buscando dar comida, nada más, está buscando dar felicidad, ¿no? La comida la compras en el mercado. Cuando el cocinero procesa esa comida, se debería convertir en placer, en felicidad, en alegría. Por eso es que tal vez yo no creo que la cocina sea arte. Creo que la cocina es una artesanía. Para hacer arte, entiendo que debe llevarte no solamente hacia la felicidad. El arte también te puede llevar a pensar en la muerte. Y come el que quiere vivir. La cocina es vida. Entonces, la cocina no me lleva a pensar en la muerte como me puede llevar a un cuadro, ¿no? Un cuadro o una película me puede interiorizar a tal punto de las lágrimas de pena. La cocina no me da pena, la cocina me emociona, la cocina me da vida. Entonces creo que es más una artesanía. Wow. En una entrevista dijiste que una vez un chef te tiró una olla. Sí. Y aparte de eso, ¿cuál fue la herida más grande físicamente que te hayan realizado? Esa vez me quemé el cuello. Segundo grado, ¿no? Sí. Y el brazo también. Mira, acá tengo una quemadura que me hice cuando tenía 24 años. Casi pierdo la movilidad del brazo porque se me infectó y me dio celulitis a la articulación. Entonces, y no dejaba de trabajar. En Miami fue esto, cuando tenía 24. Acá tengo 3 puntos. Deshuesando un corderito de candará, me pasé el cuchillo por encima cuando tenía 19. Tengo varios puntos, tengo varias quemadas, no lo sé, en verdad he tenido tantas. En algún momento yo pensé que nunca más iba a tener piel acá, me metí una quemada con vapor que tenía un cráter. Hasta ahora se ve una marquita por ahí, pero cuando tendría 20 años esto era un hueco. Sí, entonces, o mis manos, ¿no? Hace años, una vez, me acuerdo que salí, cuando vivía en Estados Unidos, en mi otra vida, en el otro Giacomo, que pensaba que le queda al cocinero si no es la noche. Salí con una chica una vez después de trabajar y yo hacía langostas. Todos los días me daban 45 langostas y me daban 1 minuto por langosta para que estén limpias, procesadas en la refrigeradora. Era parte de mi mise en place antes del servicio de un fine dining, de alta cocina. Y en un Ritz-Carlton. Y me volvía loco con las langostas para llegar al minuto. Entonces me destrozaba las manos. Me daba igual. Yo prefería tener las manos destrozadas a que el chef me maltrate. Y ese día salí con esta chica que estaba con un vestido blanco y me acuerdo que estábamos en un bar y yo le tenía la mano en su espalda y me dice, ahorita vengo, voy al baño. Y cuando se va al baño, me doy cuenta que le había manchado con sangre toda la espalda del vestido blanco. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo le digo ahora? Y era porque yo tenía heridas, ya ni me daba cuenta de las heridas que tenía en los dedos, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota de... Creo que esa fue una de las heridas más grandes, porque fue una vergüenza decirle que le había manchado su vestido blanco con unas manchas de sangre acá en la espalda. Imagino que ese momento de la adrenalina, o sea, del trabajo, no te das cuenta de esas heridas. Sí, o sea, realmente ese chef era bien duro conmigo, ¿no? Me decía cosas fuertes, fuertes. Sí. Wow. Pero también he trabajado para Joan Roca, por ejemplo, el chef del Celler de Can Roca, que en el tiempo que trabajé con él jamás lo escuché maltratar a nadie. Entonces, Dios me ha dado la bendición de poder ver todos los estilos de cocina. Había igual intensidad en esa cocina, trabajamos un montón de horas, pero nunca lo vi a él maltratar a nadie. Wow. Que totalmente... Es muy diferente ahí la vida, o sea, muy alucinante cómo a través de... Es un arte, como tú dices, que como a través de las heridas, de la sangre, de todo lo que se escucha ahí, poder dar ese plato. O sea, dijiste que no es una obra de arte como tal un artista, pero se puede ver como detrás de todo eso no es solamente... Es una artesanía, es una artesanía con componentes artísticos, evidentemente. Yo considero que mi corazón es de artista, mi forma de pensar tiene la sensibilidad de un artista, pero mis habilidades técnicas son las de un artesano. ¿Y
¿Por qué es el tatuaje de pulpo? O sea, yo sé que luego uno Sí. de manifiesto. A los 7 años saqué mi primer pulpo en Tacna. Ujú. Soy la quinta y sexta generación de tacneño. Me siento muy feliz de ser hijo predilecto de mi ciudad. Del año Ujú. pasado me nombraron hijo predilecto de Tacna. Y en Tacna saqué mi primer pulpo a los 7 años. Y esa vez sentí que yo era proveedor. Y me sentí hombre. Por primera vez, ¿no? Ujú. Me sentí como mi papá, como mi abuelo, como mis tíos. Por más que ellos lo habían hecho 20,000 veces, yo tenía 7 añitos y me había sacado un tremendo pulpo con el que comimos todos esa noche en mi casa. Y me sentí eso, ¿no? Proveedor. Y a mí se me ha enseñado desde chico que los hombres somos proveedores y protectores. Entonces estaba empezando por ese camino y para haberlo sacado había hecho un acto valiente de sacar un pulpo, que todo el mundo, otros amigos estaban asustados de hacerlo, nadar un pequeño canalcito con el pulpo pegado al brazo y que no se despegó. O sea, a mis 7 años fue una de las primeras veces que me sentí hombrecito, pues, ¿no? Porque había hecho algo valiente y había sido proveedor para mi casa. Entonces, un día, terminando un servicio en el restaurante donde conocí a Brenda, mi esposa, que fue un servicio alucinante, el restaurante lleno y le habíamos dado de comer a todo el mundo bien, una carta nueva, todo salió perfecto. Y me estaba bañando en mi casa y estaba pensando en qué momento tomé la decisión de vivir de cocinar así, a este nivel, y cómo puedo estar tan contento de haberle dado de comer a la gente. O sea, yo mismo me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué estás tan feliz de haber hecho bien el trabajo el día de hoy? ¿Por qué te gusta tanto tu vida? O sea, en ese aspecto gastronómicamente hablando, ¿no? Y empecé a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y llegué a este momento del pulpo y conecté fuertemente con eso. Y los tatuajes que tengo, que para muchos cristianos son un escándalo, Ujú. ya no me hago hace bastante tiempo. Son de alguna manera algo que me motiva o que conecta conmigo, ¿no? El primero que me hice fue este cuchillo que tengo acá. Me lo hice cuando tenía 24 años y fue una manera de decir, yo sabía que se me venía la vida bien complicada, como que fue así, ¿no? O sea, mientras todos mis amigos estaban en fiestas y celebraban y tal, en esta otra vida, ¿no? En una vida mundana, pero era así, y yo quería estar con ellos, yo estaba en mi cocina, entonces, donde yo también había querido estar. Y era una manera de decir, esto tú lo quisiste. Ahora, Ujú. enfréntate a ello, comprométete con ello y sácalo adelante, ¿no? Y de alguna manera eso era en mis fuerzas, esto era en mis fuerzas. Ahora tengo algo mucho más grande, pues, ¿no? Está sobre Mucho ti. más grande, que es mi Padre del cielo. Pero esta era mi manera de luchar en mis fuerzas y Ajá. funcionó en ese momento. Como Dios tiene sus tiempos, ¿no? Como no, qué tonto fui de no abrir los ojos antes y abrir mi corazón a Dios y haber vivido una vida cercana a Él antes. Escucha, ¿cuántos problemas me habría evitado? Pero por algo fue. Dios quería que yo viva lo que tuve que vivir para saber de dónde me sacó y qué estoy dispuesto a hacer yo por Él, ¿no? Como hablábamos antes de empezar la entrevista, que de Isaías dice, ¿no? Sí. Heme aquí, mándame a mí, ¿no? Ujú. Así Heme aquí. que eso es lo que le digo yo a Dios ahora. ¿Y has pensado, no sé, hacerte un tatuaje, algo sobre Dios, sobre... Sí, ¿Mm? pero como te digo, hace Sí. tiempo que no me hago tatuajes y no es algo que esté tan enfocado. ¿Sabes en qué pensaba hace mucho Ujú. tiempo? Hace mucho tiempo, antes de acercarme más a Sí. Dios, en hacerme un salero, acá, un salero antiguo. Ujú. Lo que más le cuesta a un cocinero aprender a hacer es salar, condimentar. Mm. Tú puedes aprender técnicas porque ya vas viendo cómo suena, cómo crepita, cómo se ve. O sea, hay más sentidos en ejercicios culinarios que te pueden ayudar a hacerlo mejor. Pero en el caso del sabor, es solamente esto. En el caso del sabor en relación a la sal, es solamente la boca. ¿No? No es casualidad que sabor viene de saber, ¿no? Entonces, eso es lo que más demora. Y me quiero hacer ese salerito y al mismo tiempo es la sal del mundo, ¿no? O sea, Eso te iba a decir. Ya. primero empezó con una idea muy del oficio, pero el salerito ahora está pasando a la sal del mundo. Así Ujú. que si en algún momento no es algo que me quite el sueño, si en algún momento tengo el tiempo, se da la oportunidad, lo haré. Pero no es algo que sea una prioridad para nada. Me parece curioso eso lo dijiste de la sal, o sea, salar es algo difícil y justamente para nosotros también ese proceso que tenemos es difícil. Es difícil
ser luz, porque ahorita estamos hablando, justo lo que te iba a decir, muchas veces es difícil que el mundo te entienda esto porque entiende el amor como diferente manera. Mm, El amor de Dios es muy diferente. así Mm, es. En mi primer libro termino diciendo, en el primer recetario que tengo, ya tengo sí. 2 recetarios, termino poniendo algo así como, ama, pero ama como Dios ama. Wow, es totalmente cierto porque, o sea, es muy difícil hacerle entender y a veces piensa que nosotros no sabemos la Biblia o Mm, no hacemos caso, pero en sí es otra manera diferente del mundo porque el mundo ya tiene un amor totalmente errado, equivocado, llevado por las pasiones, así es. pero ahí está nuestra misión, Así difícil. es, y yo lo he vivido, Mm, entiendo ese amor del mundo, ujú, totalmente lo entiendo. El amor que siento hoy en día cuando me preguntabas cómo es mi relación con Dios, es de amor, es de sentirme amado. Yo me siento amado, no me siento solo nunca, porque me siento genuinamente amado por mi Padre del cielo, ¿no? ¿Alguna vez has experimentado que un plato o técnica inspire o transmite algo, algún mensaje espiritual, algún plato, algo así? ¿Te haya transmitido? ¿O un proceso? No. Mira, lo que he pensado hacer en algún momento, Ujú, en algún momento, no va a ser tan pronto ahorita, con más tranquilidad, con más calma, porque no lo quiero hacer a las locas, lo quiero hacer recontra bien, es cocinar lo que comía Jesús. mm, Quiero en algún momento hacer cenas, hacer eventos o videos wow, y mostrar un poco de eso, ¿no? Hace unos años mis papás estuvieron en Jerusalén, en Israel, sí. en varias partes. Se quedaron en un kibutz. Mi papá es especialista en agua y mi mamá escribió su primer libro cristiano en un kibutz en Israel. Mi papá se bautizó en el río Jordán. Wow, Y sí, amén. y ese mes que se pasó, el mes y medio, creo que estuvieron allá, fue un mes de mucha bendición. Mm, Y me trajeron un libro que se llama Nueva Cocina Judía. Y un libro en inglés muy bonito. Ahí aprendí, ahí conocí el shakshuka, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y varios platos más. Y me quedé con eso, ¿no? Vi una cocina tan interesante, pero que no es precisamente la de la época ujú. de Jesús, pero ahí me puse a pensar en eso, que eventualmente, en algún momento, voy a querer hacer con tiempo, con calma. Antes no lo tenía, ahorita todavía no lo tengo, ya va a llegar ese momento, pero quiero hacer algo relacionado a eso. Quiero poderle dar su lugar a Jesús en mi cocina Ujú, y conocer un poco de qué va, ¿no? Entonces, de repente me tocaría hacer un viaje, sí. investigar un poco más allá. No sé, ya veremos. Pero es algo que tengo en mi corazón en algún momento hacer. Bueno, de parte de Restaurados y creo que todo el equipo de cristianos estarán ahí. Bueno, tienes acá las puertas Muchas abiertas gracias. para lo que necesites, ya sea publicidad, todo eso, estamos para eso. Y sería, o sea, me parece muy inteligente eso de poder hacer platos inspirados o en la Biblia, en lo que se ve, por ejemplo, la leche y la miel. Ujú. ¿Cómo es ahí? Sería bueno investigar eso de ahí también. Y mira, Ujú, hay muchas veces, en algunos casos, se da que alguna preparación, el nombre técnico de una preparación, se basa en un pasaje bíblico. ujú, Por ejemplo, Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, sí. ¿no? Cualquier preparación que sea hecha a base de lentejas puede ser denominada Esaú. Por ejemplo, una sopa de lentejas, una crema de lentejas en francés es potage Esaú. ¿No? Una ensalada de lentejas, ensalada de Esaú. Yo tenía un cordero que se llamaba Cordero Esaú porque era un cordero confitado que lo servía con un guisito de lentejas. Sería bueno también esos platos típicos, o sea, de no solamente Jesús, sino también pasar Sí, sí, ahí. claro, por Ajá. supuesto. Sería alucinante. Ya llegará. Ya llegará, pero Hay bueno, tanto por hacer. sí. Sí, y bueno, en esta etapa de mi vida lo que yo busco es ser un poquito eso, ser un poquito luz y sal, Ujú. inspirar un poco. No me creo nada, lo hago con toda la humildad del mundo, siempre reconociendo a Jesús como mi Señor y Salvador y entendiendo que la gloria es para Él. Hace poco, ahorita dijimos que te han tildado de todo, homofóbico, racista, etcétera. ¿Cómo haces para poder tener esa calma, esa paz? O sea, ¿cómo es ese proceso cuando recibes ese mensaje? Porque, o sea,
yo sé que nuestro mensaje es siempre Dios y todo eso, pero siempre hay un proceso de como que llegamos como que, wow, pensábamos así, pero ¿cómo fue? ¿Cómo tú lo He manejas? llegado al punto hasta de reírme de algunas cosas, ya Ujú. reírme a carcajadas, ¿sabes? De algunas cosas que me ponen que ya, Sí. ya son locuras, pues, ¿no? Pero también me incomodan a veces. En primer lugar, a ver, en primer lugar, todo comentario negativo que llega hacia mí llega cobardemente por escrito desde sus telefonitos. Estos cobardes escriben Muchas cualquier veces sin cosa. foto de perfil. Así es, usualmente, ¿no? Cobardemente, cobardes. Pero nunca me lo han dicho así, nunca. Mm, Nunca estaba en la calle y han tenido el valor de decirme algo en la cara así, ¿no? Y yo considero que eso es parte de la bendición de Dios. Y si llega a que sea así, le pido a Dios que ponga las palabras justas en mi boca o, como mi mamá me enseñó a decir, un centinela en mi boca que haga que me calle si es que tengo que callarme. Porque a veces el sí. silencio también muchas veces el silencio es una respuesta. Ujú. Y dar la otra mejilla, ¿no? También. Hay que ser manso, pero no menso. Y en la Biblia dice que seamos astutos como una serpiente, pero mansos como una paloma. Y me cuesta ser manso porque yo soy intenso, pero esa es mi lucha personal, ¿no? Y le tengo que pedir a Dios que me ayude porque a mí me brota la intensidad por mi vida, por mis genes, pero puedo ver en mi mamá, por ejemplo, que es una mujer mi papá se parece a mi hermana y yo me parezco a mi mamá Ujú. en estilo, en personalidad, ¿no es cierto? Mi papá y mi hermana son muy tranquilos, son flemáticos, son muy analíticos. Mi mamá y yo somos más reactivos. Entonces, he podido ver por tantos años, 25 años, veintitantos años, cómo mi mamá ha ido cambiando su forma, ¿no? Entonces, hasta, gracias a Dios, se ha tranquilizado tanto. Y a mí me está pasando también. Y la gente que me conoce me dice, o sea, los que me conocen de años de atrás, sí pueden ver cómo he bajado la intensidad, ¿no? De repente para algunos sigo siendo súper intenso. Imagínense cómo era cuando tenía 24 o Ujú. 26 años, era una locura. Y eso hago, ¿no? Los bloqueo. Tú escribes algo que no me gusta en mis redes sociales, yo entiendo mis redes sociales como mi casa. Y yo te estoy permitiendo, al tener mis redes sociales abiertas, permitiendo que tú puedas ver un poco de mi vida, de mi casa. Si tú vas a mi casa y me dices en pésimas formas que te parece una porquería mi comida, que la alfombra está fea y que huele mal, que- chao, pues, ¿no? Evidentemente te voy a sacar de mi casa. Igualito es en las redes sociales, ¿no? Y como te digo, son cobardes que escriben comentarios, pero que no tienen el valor para decirlo cara a cara. Veamos qué pasa cuando suceda eso. Uy, va a estar muy interesante. Para ir cerrando, eh, ¿qué le dirías a las personas, a los jóvenes que, por ejemplo, en tu vida fue muy rápido que encontraste esa comparación de otros, tu llamado? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que tal vez no sepan si Pero no fue quieren? rápido, hermano. O sea, sí, pero para ya entrar a los 20 así, 21 digamos que en ese proceso, o sea, yo creo, yo pienso, ¿Mi llamado con ajá. Dios? No, o sea, la Ah, no, cocina, la la cocina. vocación. Sí, eso sí lo encontré rapidísimo. Ajá. No, a los 13 años ya estaba convencido de que quería ser cocinero. Ajá, justamente por eso te digo, hay personas que se demoran en eso, Ya saben entendí, ya entendí. Pensé que cómo. hablabas de la parte Ah, espiritual. no, eso después, ahorita. Pero, ¿tú qué recomendarías a aquellos jóvenes que quieren buscar esa vocación? Que prueben oficios, que prueben trabajos, que, que prueben, ¿no? O sea, eso, básicamente es eso, ¿no? Que se den, que si hay algo que pasa por sus cabezas y lo quieren hacer, así empecé yo. Yo entré a una cocina antes de estudiar cocina y probé y me gustó. Y era difícil, ¿ah? Y me gustó ese reto. Me pareció muy bueno. Eso, les recomendaría eso, que prueben, pero por sobre todas las cosas, todo se soluciona, hermano. Si estás bien, si estás alineado con tu Padre del cielo. Mm, Si tú estás alineado con tu Padre del cielo, si tú tienes una relación con Dios, pues es tu Padre. Todos somos criaturas, ojo, ¿ah? Todos somos criaturas de Dios, pero solo los que de verdad lo buscan como un padre pueden tener esa relación de padre e hijo. Es como si tú tienes un papá que nunca lo ha visto, que no lo tratas, que no lo conoces, que no lo obedeces, que no te importa la vida de tu padre en la tierra, que no sé, es como si no lo tuvieras. Ya, igualito es con Dios. Tú quieres sentirte querido, protegido, amado, cuidado, bendecido. Ten una relación genuina desde la humildad con tu Dios. Y ahora la parte espiritual.
¿qué recomendarías o qué le dirías a las personas que sienten ese llamado o que se han sentido tocados por lo que he dicho? Que lo busquen en oración, que lo busquen con personas en las que confíen, que son gente de Dios, ¿no? Escuchaba Elemento también, ahora Ujú. viniendo, manejando, y al final de una de sus canciones decía, no existen los grandes hombres de Dios. Mi- Y es algo que hemos escuchado tantas veces, no, él es un gran hombre de Sí. Dios, tremendo, valiente y gran hombre de Dios. Y este Elemento decía, no existen los grandes hombres de Dios, existen hombres débiles, pero que tienen acceso a un Dios grande y todopoderoso. Me quedo con eso, ¿no? Nadie es un gran hombre de Dios. Podemos intentarlo en nuestras fuerzas, pero estamos trabajando con la gracia de Dios, el todopoderoso, el que se merece la gloria, la honra y las Alabanza, celebraciones, la todo, alabanza. gozo. Es Él, ¿no? Es Él. Y nosotros simplemente decirle, aquí estoy, úsame. Y me gusta, mi mamá también me enseñó eso, por eso les digo, yo no voy a una iglesia, pero tengo un grupo que me Que te sostiene respalda. fuertemente, Ujú. ¿no? eh, Me enseñó eso, bendíceme para bendecir. Y esa es mi oración para Dios, ¿no? Bendíceme, pero bendíceme para que yo bendiga a otro con lo que yo puedo hacer. Cuando en un día parta de esta tierra y llegues a la presencia de Dios, ¿cómo te gustaría que las personas te recuerden? ¿Como cocinero? ¿Como Wow. Como un hijo de Dios, ¿no? Como un hombre, un hijo de Dios que hizo algo por su patria, en especial por mi patria. Eso es algo que me toca mucho, ¿no? El hacer algo por mi país, conectar con mi patria, ¿no? Como tacneño, yo tengo una responsabilidad con la patria. O sea, mis bisabuelas nacieron en una Tacna que era chilena. Nacieron, sus partidas de nacimiento dice Tacna, República de Chile. Ujú. Ellas lucharon por ser peruanas, ¿no? Son plebiscitarias, por más que no se dio el plebiscito al final, gracias a Pershing, ¿no? Que muchas veces vemos la calle, la avenida Pershing, que está acá cerquita nomás, y no sabemos quién fue Pershing. Pershing fue un veedor, un militar americano que vino a ver si se podía hacer el plebiscito y se dio con que estaba todo amañado, que no se iba, si se hacía un plebiscito perdíamos, Ujú. ¿no? Por corrupción. Así que dijo que no se podía hacer plebiscito y ahí Leguía era el presidente del Perú en ese momento y sacó adelante el que Tacna pueda volver a ser Perú, ¿no? Entonces, mi, mis ancestros han estado 49 años, 3 meses y un día con la esperanza de volver a ser peruanos, confiando en que volverían a ser Perú. Qué amor por la patria invisible que tenían los tacneños de esa época, ¿no? Es un amor por una... En muchos casos ni siquiera habían conocido a Tacna peruana Ujú. y aún así se mantenían confiados en eso. En Casa Manifiesto hay un cuadro grande, voy a ver si te puedo mandar la foto, de repente lo A ver, podemos poner acá, dale. que era el cartel que se pegaba en las paredes en la época del cautiverio, de la resistencia Ujú. peruana, tacneña, ¿no? Que sale un hombre con su bandera y una mujer con un niño, una rabona, ¿no? Que eran las que atendían a los soldados y tal, con un niño en brazos y dice, tened confianza, seréis peruanos. Por casi 50 años. Wow. Eso es amor a la patria. Entonces, yo creo en eso, ¿no? Entonces me gustaría ser recordado como un hijo de Dios, como un hombre patriota y que buscaba que las cosas sean justas. Me parece importante eso, la justicia, que es procurar ser justo es algo importante. Y hoy en día vivimos en sociedades que aparentemente el buenismo, ¿no? Pero denle derechos, los derechos. Si tú das nuevos, yo creo en los derechos humanos. Si tú das nuevos derechos, alguien va a tener que pagar por esos derechos. Si tú regalas derechos, otra persona tendrá que pagar y perderá sus derechos humanos. Hoy, el baño del aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, Sí. puede ser usado por cualquier persona que se perciba del género que sea. En el caso de los baños para hombres y los baños para mujeres. ¿Dónde están los derechos de mi sobrina, de mi hermana, de mi madre, de mi esposa? ¿Dónde están sus derechos de entrar a un baño con toda la tranquilidad del mundo sin que entre un hombre, como lo hemos visto en varias partes del Perú, ¿no? Hombres disfrazados de mujeres para hacer sus perversidades, inclusive meterse a un colegio disfrazado de ese, me imagino que debe Sí. tener en la cabeza este Sí, señor sí, con sí. su sombrerito disfrazado de colegiala, metiéndose a un colegio para hacer sus perversidades. ¿Dónde están los derechos de mi sobrina, de mi madre, de mi esposa, de mi hermana y de todas las mujeres peruanas que tienen el derecho de entrar tranquilas al baño? ¿Dónde están sus derechos? Mi familia ya sabe ya. Si mi sobrina entra al baño
en el aeropuerto. Yo me voy a parar en la puerta de ese baño. Y estoy dispuesto a irme preso. Pero no voy a dejar que entre un hombre al baño si mi sobrina está dentro. Siempre estar atentos igual, o sea, no solamente en el aeropuerto, sino en todo. En todo, pero Ajá. te estoy dando un ejemplo No, sí, sí, específico, ¿no? sí. Con esta periodista, hablábamos de ella, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Olga? Olga. Olga Izquierdo. Olga Izquierdo, que la sigo. Valiente, ¿ah? Valiente. Eso me gusta a mí, la gente valiente. Y ella es una mujer poderosa. Hoy en día, empoderamiento. Para que el empoderamiento depende de un sistema que te tiene que empoderar. Cuando hay mujeres que son poderosas por naturaleza, como las tacneñas. ¿Dónde están las feministas hablando de la mujer tacneña? Es gracias a la mujer tacneña. Por eso yo no soy machista. Yo creo en el papel de la mujer. Mujeres poderosas. Es la mujer tacneña la que hace que Tacna siga siendo Perú, porque decidieron no casarse con los chilenos para no chilenizar. Y no solamente eso, sino culturizar a la sociedad en torno a los valores de la patria peruana. O sea, el niño iba al colegio chileno en la mañana, regresaba a su casa y las mamás, las mujeres de la familia formaban a las nuevas generaciones con amor por el Perú. Entonces, esa es una mujer poderosa. Una mujer poderosa, tú le das una piedra y la mujer te hace un castillo. Una mujer empoderada necesita de un montón de sistemas, de organismos para poderla empoderar. Bueno, ya para terminar, un mensaje que le gustaría dar a los batalladores culturales, una voz diferente a que sigues, a Juventud Provida, no sé, algo que te gustaría poder decirles. Bueno, hermanos cristianos y los que no son cristianos, conozcan a su Padre del Cielo, entréguenle su vida a Cristo, se les va a cambiar la vida, se los digo con conocimiento de causa, mi vida ha cambiado totalmente, estoy más bendecido de lo que me podría haber imaginado en mi vida. Y todo es gracias a Dios, de verdad, así, convencido. Y debe haber muchas personas que me están viendo, que me conocen de mi vida pasada y que pensarán que estoy hablando locuras, pero a ti que tú me conoces de antes y que sabes cómo era, de verdad, conoce a Cristo que te va a cambiar la vida. Esa es la voz disonante más potente que puede haber, es la voz de Cristo, que te va a decir que vayas probablemente en contra de todo lo que la sociedad te dice que es bueno y justo y noble. Pero conócelo, no digas que crees en Dios, sino créele a Dios, lee su palabra. Un buen comienzo para mí es Proverbios. Lee Proverbios. Son pequeñas pastillitas de cultura potente, de una cultura que sabes que viene de Dios. De repente no vas a estar de acuerdo con todo. Y ahí examínate. ¿Por qué no estás de acuerdo con alguno de esos proverbios? Y busca, el que busca encuentra. Y si tú buscas a Dios, siempre se va a mostrar, porque Dios es un caballero que toca la puerta, no se mete hacia el caballazo. Así que si tú lo buscas, lo vas a encontrar, ¿no? Y nada, ser valientes, decir lo que piensan, no tener miedo. Recuerden el Salmo 3.3, que a mí me bendice mucho. Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vendrán los ataques, pero eso no es el fin de la historia. Bueno, Giacomo, muchísimas gracias por estar acá. El tiempo se nos fue volando. Y gracias, muchas gracias por estar acá. A ti las gracias. Muchas gracias. Que tengas un bendecido día, que este Igualmente. podcast siga bendiciendo a más personas y que te agradezco por esta oportunidad. Volvamos a hacerlo cuando quieras. De Gracias. repente en otra oportunidad conversamos sobre un aspecto específico. Dale. Y tal vez nos preparamos un poquito Dale. sobre ese aspecto específico. Sería bonito. Bueno, Dale, están abiertas las puertas de este lugar. los invito a que sí, me sigan en mi canal de YouTube. Si quieren aprender a cocinar, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y si no te ha gustado lo que he dicho, ¿Qué se puede hacer? sí, ¿qué se puede hacer? Y ya sabes, si me escribes en mis redes sociales, te voy a bloquear. Chao. Bueno, muchas gracias por estar acá. Recuerden que gracias a él somos restaurados. Nos vemos.